Buenas, nosotros pertenecemos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mi nombre es Marilena Encarnación Edison Reyes. y vamos a estar haciendo el proceso de fermentación, para la cual vamos a utilizar harina de maíz, harina de yuca sin gluten Y harina de trigo. y, por supuesto, la levadura. Para este caso utilizaremos lo que son 250 gramos de cada tipo de harina y disolveremos o activaremos 8 gramos de levadura por cada 100 mililitros de agua. Procederemos a lo que es el pesado de la harina Y la levadura. y la levadura. Ok, colocamos nuestra balanza en gramos, en cero, y pesamos 8 gramos. Ocho gramos de levadura. Y la vamos a disolver entonces en 100 mililitros de agua. Este proceso de fermentación lo dejaremos durante 3 minutos. Procederemos entonces a pesar los 250 gramos de cada tipo de harina. Ya aquí con nuestros 250 gramos de cada harina pesada, vamos a lo que es añadirle la levadura y agua gradualmente. La cantidad de agua va a depender ya de cómo vaya quedando nuestra masa. A tomarse en cuenta eso, procederemos a añadir lo que es la levadura. Hemos identificado cada una de nuestros envases. Esta será la harina de yuca sin gluten, harina de maíz también sin gluten y la harina de trigo con gluten. Procederemos al amasado de nuestra harina utilizando a Rainer también, sobrino de Marilena. Ay, a ver que echarle agua. ¿Y tú no vas a pasar? Entonces, como esta masa no está homogénea, vamos a agregar más agua. No lo hace. Espera. Mídeme 100 en un vaso. Échame aquí también, venga así. Échale 100 a cada uno. 100 más. Hace paso.
aquí. Se puso dura. Está suave. Ay, a eso va a haber que echarle más. A la de maíz. Mira, lleva más agua. Creo que está pesada. Está pesadísimo. Ay, para, enseña el video, a ver cómo se puso. Aquí podemos ver la textura que va tomando nuestra harina sin gluten. Está dura, en verdad. A ver, para acá ven ahora. Esta es Vemos también que suave. es suave, pero vamos a necesitar añadir más agua, ya que la masa todavía no está compacta. Y y vemos cómo se va amasando nuestra harina de trigo. Ya voy a uno por otro lado. Mira qué bonita. Ya, yo quería esa. Está dura. Pau, esa de 50 más, 100 más. Sí. Agregaremos 100 gramos, 100 mililitros más de agua Sí. a la harina de maíz. Amigo, mírenme. No, puedo dividir porque si te gramos. Sí, no importa que gramos mililitros damos. Ay, esta está bonita. Eso no es de Dios. Está dura. ¿Pero y quién fue que le dio la mesa así? Yo. Ah, pues tú te vas a comer esa mesa. Eddie, tú no te ves. No te preocupes. Suavita. Mira cómo se pone esto. Esto parece vaina cuando tú lo jalas. Luego de haber amasado la harina, dejaremos reposar esta por un tiempo de 3 horas y anotaremos las observaciones periódicamente cada media hora. Nuevamente, esta es nuestra harina sin gluten. Harina de yuca sin gluten. Nuestra harina de maíz. Y la harina de trigo. Al cabo de los primeros 30 minutos se puede observar que la textura de la de yuca, sin gluten, su textura sigue siendo dura. La de maíz se puede notar un cambio en la cantidad, se ve como que ha crecido y su textura es esponjosa. Y la de trigo, lo primero que hace es que desprende un muy mal olor y tiene una textura, se puede decir, esponjosa y pegajosa también. Y ha crecido bastante. Al cabo de una hora podemos ver que la harina de yuca, la que no contiene gluten, está dura Muy y dura. resistente. Muy dura está, papi. La de maíz continúa casi igual, no ha presentado ningunos cambios notables. Y la de harina, la de trigo, harina de trigo, se encuentra muy gelatinosa. Hasta parece un Y muy colador. asquerosa. Sí. Presenta un olor muy característico. Al cabo de una hora y media podemos ver que la harina sin gluten sigue sin cambios notorios en ella. La de maíz sigue teniendo una textura como esponjosa. Y la harina de trigo sigue teniendo su olor característico. Esta vez disminuyó su volumen. Se diría Muy que pegajosa. está pegajosa. Exactamente. Al cabo de 2 horas, notamos que la harina de yuca, la que está libre sin gluten, continúa su proceso de dureza. La harina de maíz sigue estando Muy suave. suave. Y la harina de trigo Muy pegajosa. está pegajosa, pero su proceso de empojamiento Igual está muy disminuyendo. mal. Muy mal. Al cabo de 2 horas y media, aún podemos ver que no se experimentan cambios en ninguna de las harinas expuestas. Lo único es que la harina de trigo desprende aún más un olor característico. Luego de 3 horas pasadas, la harina de yuca se tornó más dura aún. Mucha más dura. La de maíz está súper blanda, pero no ha experimentado ningún cambio en su crecimiento.
Y la harina de trigo tiene un olor maroriento y está súper, súper, dategosa, perdón.